sin poder reaccionar, luego nos tiran al mar. ¿Qué? ¿No me quieren sacar la ley? ¡Los voy a fundir! ¡Les voy a sacar toda la plata! ¡Me los voy a comer crudos! Tiene que ver con un enojo del presidente por las filtraciones de la reunión del gabinete de hoy, en donde Javier Milei se mostró muy duro con respecto a los gobernadores, diciendo que los iba a dejar sin caja. ¡No me quemes! Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Pelotas Verdes, como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. En un ratito, acá, Gaby Vulcano va a contar una trastienda muy llamativa de esta negociación agónica que lleva adelante el gobierno nacional para tratar de sacar su ley ómnibus, aunque sea algún habitáculo menor, una combi, un micrito, lo que fuera. En un ratito, Gaby Vulcano te muestra el clan Menem por dentro. Un clan que volvió a animar la política argentina y que, bueno, los tiene en el centro de la discusión que se desarrolla en este momento en el Palacio Legislativo. En un ratito también vas a escuchar a alguien que no escuchaste en los medios nacionales. Vas a verlo a Juan Monteverde, el hombre al que votó media Rosario a finales del año pasado, estuvo a punto de convertirse en el intendente de la tercera ciudad más importante de la Argentina, con un discurso de izquierda, en plena era de la ultraderecha. Sí, en instantes vas a conocer a un político que te recomiendo escuchar, sobre todo pensando en esas nuevas melodías que llamó a entonar el gobernador Axel Kicillof. Pero, ¿sabes qué? Lo que este último momento reclama es ponernos al día primero con horas agónicas de negociación, pero también con la peor semana hasta ahora del gobierno de Javier Milei. Hasta hace un ratito nada más estaban negociando en el Consejo Federal de Inversiones los gobernadores de la oposición autopercibida dialoguista con Guillermo Francos, el ministro del Interior. Parecían haber llegado a un acuerdo para que pasado mañana se discuta lo que quedó de la ley ómnibus, pero Milei hace un ratito retuiteó a un secretario de Estado que llamó a uno de los bloques que acordaron con él, bloque extorsión. Claro, las extorsiones van y vienen en este contexto dramático para el gobierno en el que quedó expuesta su debilidad en una semana negra, una semana que incluyó un paro nacional, más de 1,5 millones de personas movilizadas en todo el país contra el combo que conformaron el decreto de necesidad de urgencia, este proyecto de ley y la devaluación inicial que desató la estampida de precios. Bueno, esa movilización masiva, apenas 24 horas después, obligó a Milei a tirar a un ministro por la ventana. Lo veían en la dramaturgia de Nahuel Prado y Garavito recién, pero la salida, la eyección de Guillermo Ferraro, después del paro, después de las movilizaciones, y en un contexto en el cual quedó de vuelta muy de manifiesto la falta de apoyos del gobierno para conseguir sacar su ley, exhibe hasta qué punto las desconfianzas adentro de la Libertad Avanza están muy lejos de haberse resuelto. Claro, el gobierno, en ese contexto, anunció que retiraba el corazón del proyecto de ley ómnibus, lo nodal, lo fundamental, lo que le había prometido al Fondo Monetario Internacional para esta semana. El que le puso la cara a esa admisión de debilidad, a esa derrota indisimulable, fue el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien después intentaron leer como empoderado, porque absorbió las funciones del ministro eyectado, el de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Pero Caputo había amenazado a las provincias ya antes y el viernes, al caer la tarde, en su alocución al país, dijo esto. Quiero dejar claro que de ninguna manera eso implica que no, digamos, vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal, ¿sí? De equilibrar las cuentas fiscales, nuestro objetivo de déficit cero. Esto, por supuesto, que se mantiene y en algún punto lo que buscamos es efectivamente eso, llevar la tranquilidad
a la gente, a los diferentes actores económicos, que las dos cosas van a suceder. Esto último, Caputo se lo decía directamente a Washington, directamente al Fondo Monetario Internacional. En sus escritos previos al balotaje, cuando ya asesoraba en secreto a Milei, Caputo le dijo que esperaba unos 15.000 millones de dólares del fondo y que eso se iba a sumar a la muy buena cosecha que ya se sabe va a venir tanto de soja como de maíz a partir de marzo. Al final el fondo le ofreció menos de 5.000, 4.700 millones y todavía son condicionales a que lo apruebe pasado mañana el directorio. Ahora te voy a contar cómo. Por eso, la mano derecha de Caputo, secretario de Finanzas, Pablo Quirno, salió a aclarar esto que ya había dicho Caputo, que el déficit cero no se toca y que no es déficit primario cero, o sea, antes del pago de intereses. Es déficit financiero cero, lo cual va a exigir un recorte muchísimo más salvaje en el gasto, sobre todo porque no lo dejaron subir los impuestos, como querían el renglón de retenciones. Mirá lo que puso Quirno en sus redes sociales. Ante la expresión de Pablo Wende, un colega, le dijo: el objetivo de déficit financiero cero sigue inamovible. ¿Qué es lo que había dicho Wende? Que si no hay que reconocer ya que el déficit cero no se puede y que por ahí alcanza con bajarlo a la mitad. No, Quirno dice no alcanza con bajarlo a la mitad. Lo vamos a bajar a cero y después del pago de intereses. Esto exigiría 6 puntos del PBI de recorte, algo que Argentina no hizo nunca en un año, ni siquiera en los momentos más críticos de su historia, y que ningún país hizo en democracia en el mundo. Claro, es un desafío político mayúsculo llevarlo adelante, pero la verdad no tiene plan B el gobierno en este aspecto. Y como el Fondo Monetario empieza a ver que el ajuste no pasa por el Congreso, tuvieron que llevar adelante una medida desesperada. En un ratito está despegando a Washington el jefe de gabinete, Nicolás Posse, para intentar destrabar ese desembolso del Fondo Monetario en el directorio de pasado mañana. O sea que el miércoles el gobierno se juega 2 partidas simultáneas definitorias. Una en el Congreso, una sesión que va a durar, dicen, hasta 48 horas seguidas, y otra para garantizarse el desembolso que estas mujeres le prometieron en Davos. La jefa del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, muy sonriente para la selfie, y la número 2, Gita Gopinath, que mañana, apenas aterrice Posse, el jefe de gabinete, a quien aquí no le conocemos la voz, lo va a recibir y le va a pedir explicaciones por este traspié legislativo. Claro, hoy Guillermo Francos estuvo con los gobernadores de la oposición colaborativa en el Consejo Federal de Inversiones y pactaron que haya sesión el miércoles, que se discuta más adelante la coparticipación del impuesto país, que es algo que reclaman los gobernadores. Pero al mismo tiempo, mientras Francos les prometía un alivio a los gobernadores y desandaba las amenazas que virtió públicamente Luis Caputo, el ministro de Economía, se extendía por todo el país una alerta en los sueldos de las universidades y de ciertas reparticiones públicas que pueden llegar a no cobrarse en tiempo y forma esta semana y la semana próxima. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Rosario dieron a conocer esto, una comunicación para todo el personal que dice que a partir de una circular del Banco Central, el Banco Nación le había informado a la universidad que no iba a mantener el giro descubierto para pagarle sus sueldos en caso de que el Tesoro no depositara las partidas completas. Rápidamente empezó a extenderse esta alarma por distintas universidades. En la UBA no tienen este problema porque no cobran a través del Banco Nación, cobran con un descubierto del Galicia, que por contrato tienen 10 días en los cuales el Galicia les cubre si el Tesoro todavía no giró la partida para pagar los sueldos de ese mes. Ahora,
en la UNPAS, en la Universidad General Sarmiento, en la UNA, en la Universidad de Luján, en muchas otras universidades, en la Universidad de San Luis, en la Universidad de la Patagonia Austral de Santa Cruz, se extendió esta misma alerta, la alerta de que no hay plata para los sueldos en tanto el Tesoro no le gire las partidas a las universidades. Esto, claro, no fue solamente en las universidades. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, un ente que ha conseguido desarrollar, por ejemplo, eventos biotecnológicos que se usan en otros países para combatir la sequía, la falta de riego, el sol excesivo. Un lugar de vanguardia realmente que ha hecho del campo argentino también lo productivo que es. En el INTA llegó este aviso al personal. Fecha de acreditación de haberes y estipendios de becas. Se informa, todo esto hoy, entre el mediodía y las 6 de la tarde. Se informa a todo el personal que el Banco de la Nación Argentina ha comunicado al INTA que el Banco Central no ha prorrogado la operatoria de adelantos financieros transitorios del sector público nacional de acuerdo con lo dispuesto en una comunicación, la 7674. Dicha normativa, dice el INTA, posibilitaba el cobro en tiempo y forma aún cuando las becas no se transfirieran desde el Tesoro Nacional. Bueno, esto pasó en el Ministerio de Trabajo también, pasó en otras varias reparticiones durante el día de hoy que se han ido congregando, algunas en estado de alerta y movilización, otras advirtiendo que ya no llegan a fin de mes con las paritarias adeudadas, con los sueldos sin actualizar y encima le van a pagar más tarde el sueldo de enero que se cobra los primeros días de febrero. Bueno, un verdadero cepo a los sueldos que por ahora no mereció, me parece, la atención que amerita, dado el potencial conflicto que encierra esto, más allá de la simpatía que uno pueda tener por el ajuste, por el trabajo que hacen en el Estado o en las universidades nacionales, toda la gente que cobra estos sueldos, estas becas y estos estipendios. Claro, hoy, cuando consulté en el Banco Nación, nadie sabía decirme nada de esto. Porque cuando uno va a la comunicación 7674 del Banco Central, lo que encuentra es que hay un cambio en las reglas para que se endeuden, por ejemplo, las provincias, los municipios o los entes autárquicos. Limitan esa autonomía. Pero a la vez, lo que hizo el Banco Nación hoy fue dejar de actualizar ese descubierto que le habilita a todas las reparticiones para que paguen los sueldos, y con solo dejar de actualizarlo por el efecto de la inflación tan acelerada que estamos viviendo, ya quedó viejo el tope que regía para esos giros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a secar las universidades y estas reparticiones públicas cuando tengan que pagar los sueldos. Y ahí la pregunta ¿es contabilidad creativa esto para que figure el gasto de enero en el mes de febrero y de esa manera poder mostrar que hicieron más ajuste que el que realmente hicieron? ¿Es otro capítulo del apriete y de las represalias que están desplegando en las provincias para que se avenga la oposición a firmar y a votar, a firmar primero el dictamen y ahora a votar esta ley ómnibus? Bueno, todo indica que es más bien lo segundo, porque lo primero sería de muy corta mira, de muy poco alcance. Sería demorar un par de días, un pago que, de todas maneras, por ley, todavía tiene que hacerse. ¿Quién preside el Banco Nación? Un cordobés. Se llama Daniel Tilard. Lo van a ver ahora en pantalla. Viene de ser durante 8 años presidente del Banco de Córdoba, pero tiene una larga historia en el cabalismo. Hay que entender esa criatura que algunos llaman cordobesismo, esa fusión entre el peronismo de la Sota y el cabalismo, que tan buenos frutos le dio al dispositivo que gobierna Córdoba desde hace un montón, para identificar el origen de funcionarios como Tilard o como Osvaldo Giordano, el titular del ANSES, que hoy están medio de los dos lados del mostrador. Porque por un lado se integraron a la gestión libertaria
y en ese rol están apretando a las provincias, pero por otro lado siguen atados a su pago chico y responden a un poder que es parte de esta discusión del otro lado, que es Córdoba. Bueno, esto retrotrae a aquel 2001 del déficit cero de Domingo Cavallo, justamente quien tenía a Tilard como subsecretario de... ahora les voy a decir... no, era... Sí, subsecretario de normalización patrimonial. Lo tenía a él como funcionario, Domingo Cavallo, en ese gobierno que terminó, como todos sabemos que terminó, con una masacre y con un presidente huyendo en helicóptero. Bueno, en ese contexto, durante todo este fin de semana, hubo tensión cruzada por las privatizaciones. Las privatizaciones que, ojo, todavía subsisten en el proyecto de ley del gobierno de La Libertad Avanza, a pesar de que fue restringido ya muy severamente el proyecto, ¿no? De tener inicialmente más de 600 artículos, ahora tiene 380 y, bueno, del mismo modo se acotó su alcance. De las 11 facultades delegadas que exigía en un principio, ahora reclama 7. El peronismo dice que de todas maneras es una barbaridad. Bueno, lo de privatizaciones quedó como a medias. Por un lado, borraron la cláusula que permitía vender las acciones de la ANSES, las acciones que heredó la ANSES de las AFJP y que están desde entonces en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero por otro lado, mantuvo vigente la lista de empresas públicas que se van a poder privatizar si esta ley se aprueba. Entre ellas el Banco Nación. Hay varios bancos que están en la lista de los que tienen como socio al Estado, con la ANSES allí en sus directorios, que se frotan las manos pensando en el desguace del Banco Nación. Son varios los bancos que figuran en esta lista, bancos argentinos, pero también bancos internacionales. Esta es la participación que tiene la ANSES en cada una de estas empresas importantes, como Edenor, como el Macro, como Naturgy, como Ternium, Siderar. Hasta el año pasado estuvo insistiendo Paolo Roca para comprarse la parte que tiene la ANSES en Ternium Siderar o incluso para que le voten una fusión con México en su casa matriz de Luxemburgo. Bueno, le resulta muy molesto a Paolo Roca tener a la ANSES como socia. Te diría yo que hay una tríada de empresarios. Después volvamos a mostrar la lista, Paulo, pero hay una tríada de empresarios que mira con mucha atención lo que pasa con estas acciones del FGS de la ANSES. Son Paolo Roca, por un lado, Marcelo Mindlin, por otro, y Goyo Pérez Companc con sus herederos, por otro. Paolo Roca, se sabe, porque lo contó Cristina Fernández de Kirchner, quiso pagar $600 millones por ese 20 y pico por ciento, casi 27% que tiene la ANSES en Ternium Siderar. Marcelo Mindlin fue el único que logró, a principios del macrismo, comprar acciones de Petrobras Argentina que tenía la ANSES en su poder cuando él se compró la mayoría accionaria de Petrobras Argentina y lanzó una oferta pública de adquisición para hacerse de todo el resto. Ahora dicen que no saben si comprarían, que hay que ver el valor de las cotizaciones, que han subido mucho. Pero históricamente, desde que las FJP se estatizaron en 2008, el sueño de varios de los empresarios que tiene la ANSES en sus directorios fue sacársela de encima. Lo de Goyo Pérez Companc es distinto. Goyo Pérez Companc está detrás de otro negocio que tiene un ribete geopolítico especial. Las centrales atómicas de la Argentina. Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Son centrales atómicas que han puesto a la Argentina en el selecto grupo de países que
dominan todo el ciclo atómico con fines pacíficos. Son centrales nucleares donde además se genera buena parte de la energía que se consume en la Argentina, cerca de un 10%, para hacer sobre todo de amortiguador cuando hay problemas climáticos en la hidroelectricidad o altos precios en la generación de energía térmica. Y Pérez Companc ya está asociado a la CONEA, a la Comisión de Energía Atómica, en la proveedora del combustible que utilizan las centrales Atucha y Embalse. Se llama CONUAR. En CONUAR, los Pérez Companc, que también son dueños de un par de las empresas infiltradas por la ANSES y que también se las quieren sacar de encima, en CONUAR, Pérez Companc podría avanzar con una sociedad que le sería todo ganancia. Todo ganancia porque le permitiría a él, así como a Mindlin, que acá lo ven, hacer un buen negocio con activos que son del Estado. Mindlin lo hizo en su momento con aquella operación muy rentable, una OPA en la cual la acción que le compró al ANSES a 10 pesos, al poco tiempo terminó valiendo 18. Pero Roca quiere avanzar con el negocio de comprarse Ternium y Pérez Companc quiere quedarse con la crema del negocio atómico. ¿Por qué digo la crema? Porque el gran pasivo, el gran costo de las centrales atómicas en la Argentina es el fin de vida útil. Si alguien como grupo privado se puede meter a gestionar, estar de los dos lados del mostrador, o sea, generar la energía y a su vez venderse el combustible con el que se genera esa energía y dejarle luego el pasivo al Estado del desarme y la disposición final de los residuos de la energía atómica, que se sabe es el gran problema en general de este tipo de generación, bueno, haría un negocio redondo. Se quedaría con la máquina de hacer chorizos y no se vería obligado a cubrir el costo en ese fin de vida. Bueno, son situaciones en las cuales los empresarios argentinos están muy acostumbrados a moverse. Río revuelto y situaciones como esta hacen que el lobby fructifique muy bien, como lo hizo en el caso de estos artículos que fueron moviéndose en favor de distintos grupos. La ley Ledesma, por ejemplo, la ley del azúcar, como le dicen, que consiguieron los tucumanos rompiendo el bloque peronista, la consiguieron sostener, la iba a derogar Milei porque decía era una protección a una industria ineficiente y se podía importar el azúcar de Brasil mucho más barato. Bueno, eso los tucumanos vinieron a gestionarlo y a inmolarse por ello, aun cuando el azúcar aumentó 420% en los últimos 12 meses. Fui al supermercado a chequearlo esto porque no lo creía cuando lo veía en la planilla del INDEC. La verdad es que subió 400%. Valía 300, se fue a más de 1.300 pesos el kilo de azúcar. Una bolsa con un kilo de azúcar blanco. Estamos hablando de un alimento muy básico. Bueno, ese es el ajuste que implicó la devaluación inicial de este gobierno. Y las privatizaciones, que hacen que otros se froten las manos, empiezan a ser cuestionadas horas antes del debate en el recinto. Por ejemplo, en entrevistas que dieron a La Nación y a Clarín, Martín Yarlora, el gobernador cordobés, y Miguel Ángel Pichetto, animador del bloque que le va a dar eventualmente la aprobación de la ley al presidente, bueno, se dicen cosas así. Esta es de Yarlora, ¿no es cierto? El gobernador Yarlora le preguntan en La Nación, ¿cómo está el proyecto? ¿Sale? Quedan temas, dice, por ejemplo, el capítulo de biocombustibles que observamos, también el de las privatizaciones. No creemos que el Banco Nación, ARSAT, el INTA y FADEA, entre otras, deban privatizarse. FADEA es la fábrica de aviones que está en Córdoba. Se pueden capitalizar, pero el plan de mercado tiene que pasar por el Congreso. No tenemos, dice Yarlora, que repetir errores. Ya vivimos años en que las empresas estatales se regalaron y después se las devolvieron para que el Estado las pusiera de pie. Las que se capitalicen debe ser con un plan serio,
dice el gobernador. Claro, todas estas privatizaciones, Banco Nación, ARSAT, INTA, FADEA y demás, siguen en la lista de las 41, de la cual solamente removieron a YPF. Pero el debate en particular va a ser durísimo. Mirá lo que dice Pichetto. Pichetto dice, estábamos de acuerdo en una ley marco de privatizaciones, con estas exclusiones, YPF básicamente, pero también en el entendimiento de que el Congreso debía participar del proceso de privatizaciones que estaban en el listado. No estábamos negados, era cuestión de llevar a un punto de acuerdo. La verdad, no sé por qué sacó la moratoria, por qué sacó el blanqueo, temas que estaban avalados, dice un Pichetto prácticamente harto de la situación, que directamente el viernes ya lo insultó a Federico Sturzenegger y llamó cobarde al ministro de Economía, Luis Caputo. Igual los vota, igual los vota, pero les marca esas limitaciones. Un hombre muy, muy experimentado en esto, que ha sido menemista, que ha sido kirchnerista, que ha sido macrista y que ahora trabaja para los designios de La Libertad Avanza. Desde la independencia, ¿no? Desde su lugar, pero empujando hacia esos resultados. Fíjate vos lo que va a pasar con los jubilados. Esto es muy interesante, Por un lado, los jubilados vienen de un ajuste descomunal. Nadie puede hacerse el boludo con esto. Nosotros lo decíamos cuando Sergio Massa estaba de campaña. Estaban ajustando a todos los jubilados que ganaran un poquitito más de la mínima y a los de la mínima los estaban manteniendo con bonos. Fíjate, eso se ve ahí en esta planilla que hizo Nadine Arganiarás, que muestra por año la pérdida con bono y sin bono. La pérdida acumulada, tenés que mirarla acá, en el último renglón, con bono es obviamente mucho menor que sin el bono. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Alberto Fernández, ahí están los años, el gran salto del deterioro lo da con Macri, ¿no? 2018, 2019. Cuando llega Alberto Fernández lo mantiene ahí, no acumula más pérdida con bono. Pero sin bono sigue profundizándose la pérdida. Y cuando uno mira el último renglón, ve que expresado en meses de 2017, a los jubilados le sacaron sin bono 1 año y 2 meses de haberes. Y con el bono, 10 meses. 10 meses de jubilación que en los últimos 6 años perdieron los de la jubilación mínima. ¿Y qué pasa ahora que bajaron el capítulo fiscal y bajaron la nueva fórmula que iban a imponer de actualización que se comía 2 meses de ajuste para los jubilados? Bueno, ahora es peor que antes. Sí, no te estoy jodiendo. El anuncio de Caputo, que implicó dar marcha atrás con el ajuste que proponía Milei, en realidad significa más ajuste para los jubilados. Y se ve clarito en este cuadro de LSG, la consultora que fundó en su momento Martín Lustó. Esto tiene en el 100 la fecha de diciembre del año pasado, ¿no? Está ahí. Y lo que marca es que la línea verde, lo que marca es el deterioro que va a tener durante este año la jubilación con la fórmula actual. Quédate ahí, Manchi, quédate ahí. Con la línea celeste que ves arriba de la verde escalonada, se iba a dar la situación, si se aprobaba la ley, con la actualización por inflación desde febrero de 2024. La línea amarilla es si se tomaba desde enero de 2024. Y la fórmula actual es lo verde. O sea que durante todo el año que viene, fíjate que los escaloncitos verdes están abajo de las otras dos opciones. Durante todo este año, hasta enero del año que viene, hasta enero de 2025, las jubilaciones van a ser más bajas que según el texto original de la ley Ómnibus, que era el celeste. Lo que habían contrapropuesto diputados de la oposición es el amarillo, que implicaba no comerse el mes de enero. Ahora, fíjate vos que lo que generan en adelante estas dos distintas fórmulas de actualización es algo peor que la escalonada, pero en el principio, esta escalonada, que es la actual que va a seguir rigiendo,
es la que más los hace perder a los jubilados. Esto tiene que ver con que el ajuste se hace con mucho atraso en función de la recaudación y de los sueldos del año pasado y no con la inflación desbocada de este verano, que es lo que iba a compensar si se imponía el ajuste por inflación. Claro, es un embrollo terrible, pero lo que tenés que saber es que el viernes con Caputo la situación de los jubilados no mejoró, empeoró. Y finalmente, a esta tenaza que exprime los bolsillos de todo el mundo, que por el lado de los ingresos tiene sueldos que empiezan a cobrarse fuera de término, que tiene jubilaciones ajustadas muy por atrás de la inflación, a eso se le va a sumar el tarifazo. Este gráfico que publicó Eduardo Rodríguez Chirilo, el secretario de Energía, muestra año por año, lo verde es cuánto pagó el usuario y lo amarillo es cuánto se le subsidió de la tarifa eléctrica al consumidor residencial promedio. En 2019 llegó a un 64% de subsidio, algo que Macri había reducido bastante, pero que al final, como congeló para ganar las elecciones, terminó repuntando. Después de eso, baja el subsidio, empieza a pagar el usuario y ahora termina ahí en ese 55-45. Todo esto, todo ese 55, es lo que, perdón, todo ese 45, lo que resta del pago del usuario, es lo que ahora en 3 meses quieren que vos pagues también igual que el resto de la factura. Lo que pasa es que es bastante inoportuno hacerlo en los meses en los cuales la inflación está desbocada. Hacerlo en los meses en los cuales el dólar va a volver a subir. Lo van a hacer igual, porque es parte central del compromiso que hay también con el Fondo Monetario. Y la inflación, que venía bajando, volvió a subir la semana pasada. Mirá, acércate acá, al final del gráfico, porque estas son todas las semanas que les vengo mostrando. Ese es el pico que hace en la semana de la devaluación, el 11,5%. Pero ahora, después del 2,1, pusieron duplicado el dato. Es solamente un 3,5 el último que se conoció, el de la semana pasada, que informó esta misma consultora, el SG, el jueves. Fíjate, venía desescalando hasta el 2,1 y la cuarta semana volvió a repuntar antes de que se concreten los aumentos de tarifas, antes del boletazo de acá del área metropolitana de Buenos Aires. En fin, una situación que ya hemos vivido cuando se congelaba el tipo de cambio y terminaba presionándose hacia una nueva devaluación a fuerza del traslado a precios de esa misma devaluación inicial. En ese contexto se derrite el poder político y se agota la luna de miel de Javier Milei. La consultora Subán Córdoba dio a conocer un par de placas. Ponelas en pantalla porque son realmente impactantes. Primero, el acuerdo o desacuerdo con el ajuste a las provincias, el adicional ajuste a las provincias si no se aprueba la ley ómnibus. Bueno, están medio mal los colores, está muy confuso ahí, pero el desacuerdo y el muy en desacuerdo ya abarca, más allá de los colores, mira los porcentajes, ya abarca casi el 60% de la población. Y el acuerdo, en cambio, es bastante tímido. Fíjate con las frases de Milei, qué nivel de acuerdo hay en la población. ¿El ajuste de Milei lo está pagando la casta? Bueno, un 65% cree que no. En cambio, el ajuste de Milei lo está pagando la gente. Un 70% cree que sí. También se puede ver esto en otra de las mediciones que hizo la misma Subán Córdoba, que es si el país va en una dirección correcta o incorrecta. Esto es el resultado del balotaje dado vuelta. Así como ganaron por 11 puntos en noviembre, ahora, 2 meses después, fíjate, todo lo contrario. Y por último, algo me llamó mucho la atención, la imagen de dirigentes o espacios que tiene la gente. La semana pasada el paro, decían, lo convoca una CGT completamente desprestigiada. Bueno, esa CGT tiene mejor imagen que Macri, que Karina Milei o que el propio ministro de Economía. La crisis política es
indisimulable, indisimulable. El poder de Javier Milei se derrite mientras él sobreactúa tenerlo para intentar doblegar la resistencia que genera el ajuste. Lo que vaya a pasar con este plan económico está por verse, y está por verse mucho más temprano que tarde. Juan Monteverde, gracias por venir a Brotes Verdes. Hola Ale, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, y gracias por venirte de Rosario, además. Acá estamos. Lo valoro doblemente. Durante toda la campaña, el peronismo dijo que había que ir al centro para que no ganara la derecha. Y terminaron perdiendo por 11 puntos con la ultraderecha. Ustedes, en cambio, en Rosario, con un armado muy particular que unió al peronismo justamente con la izquierda, con los movimientos sociales, fueron sin careta y perdieron por un puñado de votos. Por 15.000 votos en una ciudad de 1 millón de habitantes. Por nada, nos votó el 48,5%, la mitad de la ciudad. ¿Dice algo esa experiencia a nivel nacional? Yo creo que dice mucho. Que un proyecto como el nuestro, un partido político nuevo que se junta con lo mejor de las tradiciones políticas argentinas, con los movimientos sociales, estuvo tan cerca de ganar la segunda ciudad de la Argentina al mismo tiempo que Milei arrasó en la nación. Yo creo que lo que muestra es que el sistema político argentino necesitaba un reseteo. O sea, la democracia argentina viene bloqueada, y lo veníamos diciendo en la campaña, hace 10 años. Hace 10 años que venimos discutiendo las mismas cosas de la misma forma y con los mismos malos resultados. Ahora, había un desafío, o esto lo desbloqueábamos desde abajo con proyectos políticos de nuevo tipo que corran el límite de lo posible, que se animen, que rescaten la imaginación política, que se animen a pensar una sociedad distinta, o se desbloqueaba de manera autoritaria por arriba, que lamentablemente es lo que sucedió. Pero el reseteo se dio. Hoy el sistema político argentino está reseteado. Bueno, animémonos, se perdieron las elecciones. Ahora, no se perdió la historia. Animémonos a pensar proyectos diferentes, porque cuando hay un proyecto diferente, la gente sigue teniendo la necesidad de creer en cosas nuevas. Vos decías soñar un país distinto, un esquema de funcionamiento de la sociedad distinto, y eso es algo que la ultraderecha plantea todo el tiempo, ¿no? Cuando dice, bueno, que se maneje diferente, que se vendan y compren órganos. Digo, es una distopía para muchos, pero hay futuro ahí, ¿no? A ver, no hay futuro en términos que este tipo de medidas ya se implementaron en otros países, no de manera tan radical, pero siempre terminan mal, a la larga o a la corta. Ahora, sí, lo que hizo Milei fue retomar la iniciativa política. Veníamos de 4 años donde parecía que no se podía hacer nada. Y si hay un valor que tiene Milei es que tiene un modelo de sociedad, para mí, horrible. O sea, un modelo de sociedad donde básicamente es no pongamos nada en el medio de los individuos y que gane el más fuerte. Básicamente es la ley de la selva, es volver a la premodernidad. Pero tiene un modelo de sociedad y nos presentó una mega ley de acuerdo a ese modelo de sociedad. La pregunta acá es, ¿cuál es nuestro DNU? ¿Cuál es nuestra ley ómnibus? Bueno, de este lado hay una crisis de modelo de sociedad. Lo que pasó el año pasado no fue una derrota política electoral donde los otros juntaron un puñado de votos más. Fue una profunda derrota política por los valores que se ponían en juego. Ahora, eso significa que la sociedad se derechizó y no cree más en la igualdad, que no cree más en la fraternidad, además de la libertad. No, lo que no visualiza es qué proyecto político puede llevar esos valores adelante. ¿Pero no se derechizó, Juan? Porque uno ve los actores, ve el reparto de la política y... ¿Y cómo explicás que en Rosario Milei ganó en todos los barrios populares y nosotros ganamos en todos los barrios populares? No sé, ¿cómo lo explicas vos? Y bueno, evidentemente ese porcentaje de la sociedad que viene excluido hace años, que escucha los discursos políticos y dice, de mí no están hablando, que prende la televisión y dice, de mí no están hablando. Hay bueno, gente que votó, por ejemplo, muchas veces a Cristina y ahora votó a Milei. Bueno, en Brasil, yo estuve en el balotaje en Brasil de Lula, y ellos, se da un fenómeno en Brasil que decían, bueno, si Lula no puede ser candidato, si Lula es candidato, yo lo voto a Lula. Ahora, si Lula no es candidato, lo voto a Bolsonaro. Es decir, desde la lógica, ¿cómo se explica? Bueno, ¿cómo se explicaba? Es, si no hay un político que me defienda, déjenme que me defienda yo solo. O sea, o dame un buen Estado o no me des ningún Estado. O dame una buena policía, en el caso de Rosario, que me defienda, o déjame a mí que me arme y defienda a mi familia. Por eso la crisis profunda del modelo de sociedad y del Estado. Entonces, bueno, si este Estado no me ayuda, yo me la arreglo solo. Entonces,
Así, la clase media fue llevando a sus hijos a la escuela privada, a la salud privada, a la seguridad privada, a los barrios privados. Ese es el fracaso del Estado que desde nuestro lado tenemos que mirarlo alguna vez y decir cómo construimos un Estado nuevo para una sociedad nueva. ¿Por qué nosotros queríamos ganar Rosario? Además de para resolver los problemas de los rosarinos que vivimos en la ciudad más violenta de la Argentina, que los problemas de la inflación, de la pobreza, de la desigualdad, además tenemos un muerto por día en manos de la violencia criminal. Para resolver los problemas de los rosarinos, pero además para mostrar que hay una forma distinta de organizar la sociedad y de resolver los problemas que son comunes a todos, que no son ni las del mercado, que también fracasó, ni la del Estado, que viene fracasando. A ver, la forma de adquirir una vivienda en Argentina es de forma privada. Sí. ¿No fracasó ese modelo? Fracasó. Bueno, ninguno de nuestra generación va a poder tener una vivienda nunca. Claro. Hay cada vez más inquilinos, el que se compra una casa tiene que llevar un montón de guita en un bolso. Nuestra generación, si no es por herencia, es imposible. Sí. Entonces, en eso el mercado fracasó. Ahora, la educación, ¿no está en crisis en Argentina? La educación pública. Yo fui educación pública desde jardín hasta la universidad. Yo también. Ahora, está en crisis. Entonces, si nosotros no asumimos cuáles son nuestras propias crisis, decimos, bueno, ¿hacia dónde queremos conducir la sociedad? ¿Cuál es el modelo de sociedad? ¿Queremos una sociedad donde nos realicemos solamente a través del consumo? Entonces, una espiral de consumo y ese sea el único modelo, o apostamos a la comunidad. Vos te referiste a un tema que en Rosario es súper complejo, pero que en todo el país es cada vez peor, que es la inseguridad. ¿Hay una forma de aproximarse a ese problema no autoritaria, no militarizadora, no facha? Problema número uno es que desde este campo siempre dijimos que eso era un problema de la derecha. Por ende, nunca nadie generó una política diferente. En Argentina pasaron distintos ministros de seguridad, desde Berni hasta Bullrich, hasta Aníbal Fernández, y la respuesta para Rosario siempre fue la misma. ¿Cuántos efectivos mandamos? ¿Y vos qué decís? Esa no es la respuesta. Nosotros decimos, a la inseguridad se la ataca por abajo, por arriba y por el medio. Por abajo, urbanizando los barrios populares y haciendo que hoy en Rosario es más fácil conseguir un arma que conseguir un trabajo o una oportunidad en una escuela. Bueno, ¿cómo urbanizamos los barrios populares? Que es lo que estamos haciendo en Rosario, para equiparar un poco esa balanza y al proyecto de vida del narco ofrecerle un proyecto de vida diferente. Por el medio, recuperando el control de esos territorios. Y por arriba, es yendo por la ruta del lavado del dinero. Rosario tiene uno de los principales puertos de la Argentina que nadie sabe qué sale y qué entra por esos puertos. Y en la misma ciudad donde sale todo eso, se lava el mismo circuito económico ese dinero. Yo vi los rascacielos ahí cerca de la que es una parte fundamental para que esa plata que genera el narcotráfico se pueda utilizar. Ahora, si vamos a un país dolarizado, el problema del narcotráfico se agiganta porque hay menos intermediarios. O sea, para conseguir la cocaína vos necesitas convertir esos pesos del búnker en dólares para comprarla. Hoy tenés que conseguir un empresario que te haga ese trabajo. Bueno, con la dolarización te ahorrás un paso y haces más rentable el negocio y vamos al modelo de Ecuador. Hoy grandes porcentajes de la cocaína que se exportaba por el Pacífico ahora sale por el Atlántico, por los puertos de Rosario. Está en el último informe sobre narcotráfico de la ONU. Todo esto, la política no lo discute. Entonces, si nosotros no logramos poner estos temas en la agenda, mostrar que además la agenda de la Argentina no es solamente la agenda de las 4 manzanas que rodean la capital federal, va a ser muy difícil construir un proyecto que entusiasme a las mayorías. Cuando vos decís se tiene que armar de abajo hacia arriba, uno quizás puede entenderlo en la política comunal. Lo puede entender, ustedes tuvieron un tambo cooperativo en un principio, que yo conozco, les recomiendo el dulce de leche y las proboletas que hacen ahí, si pueden vayan y búsquenlas, la Resistencia. Después tuvieron la movilización con el Barrio Alberdi, con la gente del territorio. Ahora, eso en una ciudad uno lo puede ver. ¿Cómo se traspola a la política nacional armar de abajo para arriba una alternativa al ajuste? Porque en definitiva el clivaje que va a haber ahora es ese, ¿no? ¿Ajuste perpetuo o no? Mira, hay una parte, creo, de la tarea que viene que consiste en pelear en la calle, porque si confiamos en las instituciones de la democracia vamos a estar complejos. Digo, se viene llevando puesto todo y ni la justicia ni nadie responde. Digo, frenar en la calle y que esto sea lo menos perjudicial para el pueblo posible. Ahora, la misma cantidad de energía que ponemos en la lucha en la calle, tenemos que ponerla en construir cuáles son las alternativas para salir de esta crisis. Pues yo dije antes que lo de Milei iba a terminar mal a la larga o a la corta. Ahora, esto no se resuelve el día que se vaya Milei. Si Milei se va en 6 meses, como es una de las hipótesis, o en 10 años como el menemismo, digo, pero se va en 6 meses. El problema es quién viene. Y no solamente quién viene, sino hacer qué. Porque volvemos a la crisis
de la política, la imaginación y de cuál es el modelo de sociedad. Por eso yo decía, en Rosario podíamos empezar a mostrar ese modelo y que funciona y que se puede escalar. Por eso nosotros no ganamos la intendencia, pero estamos armando ahora una fundación que le vamos a poner Ciudades Sin Miedo, digamos, en esto de empezar a generar una red donde nos podamos asociar independientemente de los gobiernos, si estás en un municipio, si estás en una gobernación, si sos oficialismo, si sos oposición, y traspasando las barreras ideológicas, asociarnos para resolver los grandes problemas de nuestro tiempo. ¿Cuál es la respuesta no violenta a la inseguridad y al narcotráfico? Desde el delito complejo hasta el delito callejero que molesta a todo el mundo. ¿Cómo damos una alternativa en la educación y damos oportunidades a esos pibes de los barrios y a la juventud que hoy está queriendo otra cosa? ¿Cómo trabajamos el acceso a los alimentos? ¿Cómo hacemos para que cada argentino tenga una vivienda en un país que sobra la tierra? En esos temas tan centrales no hay respuesta. ¿Cómo abordamos la salud mental y las adicciones? Mirá, te doy un ejemplo. En Rosario hay un muerto por día en manos de la violencia criminal, y ese es un dato que se conoce, está en la agenda de todo el mundo. Ahora, al mismo tiempo, hay un muerto por día por suicidio. Hay una persona que alguien mata por el negocio criminal y hay una persona que decide quitarse la vida. Y eso no está en la agenda ni de los diarios, ni de la política, ni de los medios. ¿Qué modelo de ciudad, de país, de sociedad estamos construyendo en alguien que muchos jóvenes no ve razones para seguir viviendo? Bueno, evidentemente estamos construyendo una sociedad que estamos poniendo estándares de belleza, de éxito, de realización cada vez más altos y cada vez estamos dando menos medios para llegar ahí. Entonces, ¿cómo construimos una sociedad diferente? Bueno, nosotros vamos a armar esta fundación para empezar a trabajar en estas cosas concretas, no importa de qué perfil ideológico seamos, pero no para escribir un paper, no para venir a la televisión y dar un discurso lindo que hay un montón. Para decir, acá en el dedo en el mapa, acá en Rosario, acá en el conurbano, acá en Viedma, acá en Formosa, acá en Misiones, estamos haciendo esto que muestra cuál es el camino para salir de esta crisis en la que estamos. Porque no es solamente ganar las elecciones, ir y tocar el botón para el lado de la justicia. Porque ya lo vimos que no funciona. Es un poquito, porque la botonera, hoy el Estado es un joystick que está desenchufado. Vos querés mover al jugador para allá y va para el otro lado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es neoliberal. Y el Estado también es neoliberal. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo trabaja todos los días en la sociedad. Gana elecciones y las pierde. Pero trabaja en la sociedad. ¿Por qué ganó? ¿Por qué está tan instalada esta idea de que la economía de un país es como la economía de una casa? Viejo axioma. Eso no lo inventó Milei, no lo inventó Macri. Eso nos lo enseñaron en la escuela, nos lo enseñaron en televisión, nos lo enseñaron en películas. Bueno, esa es la idea del Estado ampliado, digamos. Es una ideología que va creciendo. Bueno, ¿cómo generamos nosotros esto? Partidos políticos, movimientos sociales, sindicatos, fundaciones que den la pelea de las ideas, pero de la materialización de las ideas. Mirá, nosotros me preguntaron por qué lograron ustedes en Ciudad Futura esto en Rosario. Y creo que si hay algo distinto que hicimos fue ponerle mucha fuerza en materializar las ideas. Yo no quiero que me crean por lo que digo. Yo digo, si vos a un pibe de un barrio le ofrecés un modelo de educación distinta, el pibe lo agarra. Fundamos 2 escuelas en los barrios más complicados de Rosario, más excluidos. Hace 10 años que tenemos esas escuelas, llenas de pibes todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche. ¿Por qué si lo pudo hacer un movimiento social desde el llano, no lo puede hacer el Estado una política educativa disruptiva? Que den contenidos que le importen a los pibes. Se puede hacer, hacemos producir la tierra, tenemos lugares para la cultura. Digo, y eso de abajo para arriba, imaginémonos poner un Estado en función de esas experiencias. Yo estoy seguro que a lo largo y a lo ancho del país hay una cantidad de dirigentes que capaz que no son políticos que salen en televisión, pero que creen en lo que hacen en ese lugar de la patria, que es su club, que es su vecinal, que es su barrio. Bueno, de ahí van a salir los líderes para construir lo que viene. Esa agenda de futuro la vamos a construir con ellos. Los dirigentes que se mantuvieron en el Estado sin darse cuenta, quizás sin advertir esto que vos decías, que la sociedad se había neoliberalizado, había abandonado esos lazos, apostaron a viejas épicas, ¿no? Al peronismo, al kirchnerismo, que ahora a los pibes más jóvenes les dice menos que a la gente de nuestra generación, de cerca de 40. ¿Vos crees que puede haber una confluencia nueva? ¿Qué pensás de esas nuevas melodías que pide Kicillof? ¿Qué pensás del gobernador, por ejemplo, de Juan Grabois, que han estado ahí en la misma silla que vos? Yo creo que las nuevas melodías son urgentes y necesarias. Digo, humildemente, lo que hicimos en Rosario es básicamente eso, agarrar hace mucho tiempo una guitarrita, empezar a tocar. Primero nos venían a ver 2, después 4, y después nos votó más de la mitad de la ciudad,
pero nos juntamos con otros. En un momento nosotros dijimos, necesitamos armar un partido político nuevo. Hay una crisis de representación política, fundamos nuestro propio partido, Ciudad Futura. Casi 10 años después, dijimos, es el momento no de un nuevo partido, de una nueva coalición, de un nuevo instrumento político amplio. Que venga lo mejor del peronismo, que venga lo mejor del socialismo de los primeros tiempos, que venga lo mejor de los movimientos sociales, de la sociedad civil, la gente independiente que no se siente representada por las ideas o por las etiquetas tradicionales, pero cree en la igualdad. Cree en la igualdad y va a apoyar proyectos que hagan que la igualdad sea posible. Bueno, generemos eso, porque más allá de la crisis, más allá de vivir en un país que tiene todo, pero tenemos el 50% de la gente bajo línea de pobreza. Yo veía en la marcha del otro día personas de 80 años que decían, otra vez empezar de nuevo. Y esa gente estaba ahí, porque seguimos creyendo que la historia la escribimos nosotros. A pesar de todo, de la bronca, de la indignación, de que trabajamos cada vez más y tenemos cada vez menos, de que nos estafaron tantas veces, de que creímos, la gente va, se ilusiona, vota y cree. Bueno, vamos a darle razones para que crean algo distinto. Y esa afiliación o esa idea de la igualdad puede encarnarse en una confluencia, porque históricamente el peronismo y la izquierda, bueno, ¿cómo decir? Han tenido sus roces, sus choques, pero nunca han confluido, como, qué sé yo, en otros países sí, ciertos movimientos nacionales y populares con la izquierda marxista más tradicional. Mirá, yo creo que en Rosario lo logramos, si bien nosotros no somos la izquierda tradicional, si se quiere, pero hay que asumir, en Argentina hay una enfermedad muy grande que es el antiperonismo. Abeluto la otra vez lo explicó muy bien, digamos, una persona que él lo decía como portador de ese virus, que realmente nubla muchas visiones de gente muy buena, pero que realmente eso lo dificulta. También hay sectores del peronismo muy macartistas, eso también existe, pero yo creo que tenemos que pensar en categorías diferentes. Creo que tenemos que saber reconocer en las tradiciones políticas lo mejor de esas tradiciones, ver cómo a alguien la palabra peronismo le significa un montón y hay otros que no le significa tanto, o que no le significa nada, o tiene resquemores. Bueno, abracémonos juntos en un proyecto diferente, pero dejemos de discutir ideologías en abstracto y vamos a discutir causas concretas. Vamos a conocer a esos vecinos que le están pasando mal y con ellos vamos a construir una alternativa en su barrio. Yo te aseguro que cuando vos vas a ese barrio y te pones a trabajar y a pelear codo a codo, esa barrera política, ideológica, de dónde viene cada uno, se borran y estamos espalda con espalda peleando por salir adelante. Yo creo que cuando nos juntamos, los que somos distintos, pero queremos ir hacia el mismo lugar, el resultado es maravilloso. Yo estoy muy orgulloso de lo que logramos en Rosario. Algunos dimos el primer paso, estuvimos nosotros, estuvimos los compañeros del Movimiento Evita, que primero nos animamos a hacer eso. El sindicalismo jugó un rol muy importante, los sindicatos docentes desde el principio en esto, porque hay que romper. Cada uno que se corre un poquito de la línea, siempre te castigan. Bueno, sí. Hay valientes que se animan a dar el paso. Bueno, en Rosario lo dimos y creo que en Argentina también lo podemos hacer. Y creo que tiene que ser de abajo hacia arriba, creo que tiene que ser de la periferia al centro. No vamos a construir un país diferente y un país justo si todo se decide en la capital federal y partimos de esa injusticia de creer que el país, este pedacito de Argentina, es mucho más diverso, mucho más plural, mucho más heterogéneo. Ahí también se está cultivando, digamos, un desprecio por el resto del país cuando todo se decide acá, cuando el destino de generaciones se define entre unos que son muy iguales, no importa de qué partido sean. Bueno, una Argentina distinta, también tienes una Argentina pensada de la periferia al centro. Bueno, también por eso te pedí que te vengas de Rosario para acá, Juan, para escucharte y para que la gente conozca estas ideas de primera mano. Gracias por venir. Gracias a vos, Ale. Se quedan los que quieran, porque después de breves avisos viene Gaby Vulcano con una radiografía del clan Menem. 3 generaciones de ese mismo apellido integradas ahora en las negociaciones para que salga la ley ómnibus. También, por supuesto, el órbita noticias de siempre de nuestra segunda media hora y un reportaje con Emir Sader, politólogo brasileño, que nos va a hablar de por qué Brasil acelera con todo en la dirección opuesta a la que sigue aquí Javier Milei. Durante 10 años su apellido fue sinónimo del poder. Después el ostracismo total, casi mala palabra. Ahora volvieron con todo. Son los Menem a quien nos presenta hoy
Gaby Vulcano. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? El apellido Menem volvió al ruedo de la mano del Congreso porque el presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem. Me decía hoy alguien que conoce como pocos a la familia Menem, me decía, es Menem, pero no es Carlos Menem. ¿En qué sentido? Diciéndome que Martín Menem no viene de la política, lleva el apellido Menem, pero no lleva la política en la sangre porque hasta hace poco tiempo era empresario. ¿Ah, sí? Sí, era empresario, se dedicaba 100% a su compañía donde fabrican y venden alimentos proteicos, alimentos que consumen sobre todo los deportistas. Las barritas. Las barritas proteicas, sí, entre otras cosas, que además son sponsor de la selección de fútbol argentina. No, pero ya se hizo casi un lugar común del Congreso ir al despacho de Martín Menem para que les regale una barrita a los que van, ¿no? Así es, él en su despacho tiene, te diría, una bolsa de barritas proteicas que en las discusiones que va teniendo con los distintos dirigentes de la oposición les dice, ahí están las barritas si quieren comer alguna, como para tratar de amenizar un poco las charlas que hay pues, en la Cámara de Diputados. Te decía que él está llevando adelante las conversaciones con los distintos bloques de la oposición para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo en lo que tiene que ver con la ley ómnibus que se está discutiendo en el Congreso. Ajá. Pero en los hechos, quienes están llevando las conversaciones o lo están asesorando, lo están acompañando, son otros funcionarios, otros dirigentes, algunos todavía no tienen cargo, también de apellido Menem. Los quiero conocer a todos, Gaby. Bueno, vamos a empezar por el primero, que es su padre. Ah, claro, ese lo conozco. Claro, estamos hablando de Eduardo Menem. Eduardo Menem, que fue durante muchísimos años senador, desde 1989 hasta el 2005, fue de manera intermitente, fue senador, alguien muy, muy conocido dentro del ámbito parlamentario y Eduardo Menem, además, es el hermano de Carlos Menem. Sí, claro, el difunto expresidente que, bueno, hay que decir, se fue de este mundo no siendo muy celebrado por el pueblo al que presidió, ¿no? Eduardo Menem siempre defendió lo que fue la gestión de su hermano Carlos. Te diría que Martín Menem destaca el gobierno de quien fue su tío, Carlos Menem, pero tampoco se dedicó mucho a hablar de eso. Fue diputado provincial recién en 2021. Allí empezó a acercarse a La Libertad Avanza y fue el que, hay que decir, más bancó a Milei durante la campaña cuando algunos no daban un peso por Milei. Exactamente, sí, Martín Menem. Decíamos de Eduardo que hoy funciona como una especie de asesor ad honorem de Martín. Sí, no tiene cargo, pero Martín Menem cada vez que tiene alguna duda levanta el teléfono y lo llama al padre para hacerle algunas consultas respecto a lo que tiene que ver con la dinámica propia que se da en el ámbito parlamentario. Bueno, Gaby, quiero decirte algo. Vos estabas. Fue muy sorprendente escucharlo a Eduardo Menem cuando vino acá a Brotes Verdes el año pasado, sería agosto, septiembre, de lo entero que estaba, lo entero y lo que se la bancando a esa década tan controvertida, ¿no? Así es, incluso habló de su hijo y decía esto sobre Martín Menem cuando todavía no se sabía ni que Milei iba a ser presidente y mucho menos que Martín Menem podía llegar a presidir la Cámara de Diputados. A ver. Mi hijo está en la línea de Milei, mi hijo Martín. Y por supuesto lo voté a él en la elección a diputado provincial, ahora es candidato a diputado nacional. Por eso yo no me comprende las generales de la ley. ¿Y el presidente? ¿A quién votó? El voto secreto. Pero ¿votó el peronismo? Vea, más allá de lo que piense o haga mi hijo, yo sigo siendo peronista. Pero peronista, no kirchnerista. ¿Qué quería decir, Gaby?
Peronista no kirchnerista porque, bueno, está identificado con el peronismo del menemismo. Claro. Ahí igual dejó un poco alguna duda de si realmente había votado al peronismo o había votado lista completa a La Libertad Avanza porque lo votó a su hijo, el obviamente. El voto es secreto. Sí, el voto es secreto. Cuando dicen eso es porque no quieren aclarar demasiado. Pero, Ale, ¿sabes quién es el que está llevando las negociaciones 100%? ¿Quién? Porque a Martín Menem muchos le cuestionan que está bastante a veces flojito, desconoce cuestiones del reglamento, lo critican dentro del propio bloque de La Libertad Avanza y desde la Casa Rosada. ¿En serio? Están diciendo... La verdad es que estamos muy inconformes con cómo se llevaron hasta ahora las conversaciones. De hecho, en muchas de las reuniones se las intervinieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, con el consultor Santiago Caputo, pero con quien hablan, y lo vimos en estos últimos días, porque Karina Milei se fue al Congreso directamente a reunirse con Martín Menem y con Lule Menem. ¿Él es el que maneja todo? Él es el que maneja todo. Lule Menem es Eduardo Lule Menem, que trabajó mucho tiempo con Eduardo Menem como su mano derecha en la época en el que él estaba en el Senado. Ah, mira. ¿Quién es Lule Menem? Es más grande, evidentemente. Es más grande. Es un primo de Martín Menem. Uh-huh. Te diría que ellos lo definen el vínculo como si fueran hermanos. Porque parte de la crianza de Lule Menem fue en la casa de Eduardo Menem. Lo adoptó un poco como un hijo y Martín Menem lo siente, como te decía, como un hermano. Son realmente muy unidos y hoy por hoy es a quien le confía todo lo que tiene que ver con las conversaciones, con la muñeca política que se necesita para hablar con la oposición. ¿Pero él es hijo de quién, Gaby? Lule Menem es hijo... Y acá te voy a contar un capítulo aparte. A ver. Lule Menem, empecé a investigar, bueno, ¿hijo de quién? Aparecía primero en algunas notas como hijo de Munir, hermano de Eduardo y Carlos Menem. Ok. Averiguando un poco más me dicen, no es hijo de Munir, es hijo de unos primos de Carlos y Eduardo, llamados Fátima y Mohamed Menem, que no son entre sí familiares, pero ambos son primos de los Menem. ¿Y tienen el mismo apellido? Sí. ¿Y se casaron? Tuvieron a sus hijos, Okay. pero no son familia directa. No, yo no soy conservador, Gaby, no. Pero viniendo acá, Ale, me sucedió algo que me llamó aún más la atención, que una fuente de muchísima confianza, muy conocedora de la familia Menem, no solamente en lo político, sino de la vida familiar, de cómo son cada uno de ellos, me decían, no, los padres de Lule Menem son Abraham y Fontem, es el nombre de la madre, entiendo, y Abraham Menem sería el padre primo de Carlos y Eduardo Menem. Uy, qué enigmático. Hay, la verdad que mucho cuidado en la familia Menem respecto a que se conozcan detalles de lo que tiene que ver con la vida familiar, más allá de lo que se ha conocido respecto a Carlos Menem puntualmente, porque bueno, fue presidente de la nación y su familia estuvo muy expuesta, pero del resto de la familia no se sabe mucho, tratan de ser muy cuidadosos y lo que sí te digo es que Lule Menem hoy por hoy es quien está llevando las negociaciones de muchos de estos temas vinculados a la ley ómnibus, pero no solamente de eso, él participa de muchas de las reuniones de gabinete, tiene línea directa con el presidente de la Nación, Javier Milei, y también con Karina Milei. Ah, ok, bueno. Ahora, es bueno saberlo todo esto porque estamos hablando de gente que está interviniendo en las discusiones sobre nuestro bolsillo. Claro, la vida privada, personal de Carlos Saúl en su momento era también muy turbulenta, ¿no? Y controvertida. Bueno, ahora nos venimos a enterar que también eso era un rasgo general de la familia. Hay otro que mencionaste. Hay otro, Ale. Sharif Menem. Hasta ahora, tanto en el caso de Lule como también de Sharif, que te voy a contar un poquito de quién se trata, no tienen cargo
hasta ahora no fueron nombrados en ningún cargo, funcionan como asesores de Martín Menem. Ya dijimos, Eduardo Menem es una especie de asesor ad honorem. Ajá. En el caso de Sharif Menem, bueno, es sobrino de Más Martín chiquito, Menem. sí, se nota. Es más chiquito, tiene 22 años. Estamos hablando de alguien que funciona más que como asesor, como una especie de secretario de Martín Menem. Está todo el tiempo en los pasillos de la Cámara de Diputados. No está tanto en las reuniones más importantes. Te diría que toca de oído alguno de los temas. Sharif Menem, hasta lo que pudimos saber, estudió en el ILSE. Allí él hizo su secundaria. Quienes lo conocieron de esa época, que no hace tanto, porque estamos hablando de alguien de 22 años, Sí. me decían, la verdad es que era muy buen estudiante. Mirá. Tenía ya como un perfil de líder dentro del aula, le gustaba mucho hablar de política y más de una vez incluso defendió a lo que fue el gobierno de Carlos Menem. Ah, un valiente. Sí, tranqui, no llegó a militar dentro del centro de estudiantes, bueno. pero defendía y ya tenía en esa época ideas más cercanas a lo que tiene que ver con el neoliberalismo y a lo que después resultó ser la Libertad Avanza, donde sabemos que Milei ha destacado a Carlos Menem como el mejor presidente de la Argentina. En manos de los Menem están las negociaciones hoy por hoy desde el Congreso en lo que tiene que ver con la ley ómnibus. Te decía, a eso se suman las negociaciones que están llevando adelante Franco, Caputo. Hace muy poquito, Ale, pasó algo que respecto a lo que tiene que ver con estas negociaciones, que enojó muchísimo a los gobernadores. Le prometieron en la reunión que se hizo a la tarde en el CFI, Francos les dijo que podrían llegar a acceder a que se coparticipe el impuesto país, algo que venían pidiendo los gobernadores. ¿Sabés qué pasó a último momento? Milei les dijo, una vez que ya estaba cerrado ese trato, no. Este tema no se modifica, se discutirá más adelante, no se coparticipa el impuesto país. Y lo vetó por Twitter, porque salió un tuit de la oficina del presidente. Así es, lo hizo hace un ratito. Franco ya había dado su palabra con que esto se podía avanzar en este sentido para poder mejorar el diálogo con los gobernadores en la sesión que se va a hacer este miércoles para tratar la ley ómnibus, donde, bueno, hay una gran cantidad de cambios. Mientras tanto, en la Casa Rosada siguen mirándolo de cerca a Martín Menem para ver qué va a hacer y cómo va a llevar esta sesión maratónica que realmente trae muchas dificultades para lo que van a ser las negociaciones que se van a hacer en el mismo momento que se esté dando la sesión. Una sesión inédita seguramente. Gracias, Gaby. Informe interesantísimo el que nos trajiste hoy. Órbita Noticias y vamos a hablar con Emir Sader sobre el Brasil que va a contramano de la Argentina. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia arrancó el año 2024 con un presidente nuevo. Por ahora, lo único nuevo es el presidente, porque todo lo demás sigue respetando las costumbres argentinas. Inflación, ajuste, calor, mosquitos y Patricia Bullrich en seguridad. Sin embargo, hay un elemento que es novedoso en la Argentina: la clonación. El presidente Javier Milei es el padre de 4 mastines ingleses clonados de su perro original, Conan. A esa parte de la familia que a uno le da contención, le quiero dar las gracias, aunque no le guste, a los periodistas roñosos, a los hijos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. La clonación es un procedimiento científico mediante el cual se genera una réplica de una célula, tejido u órgano. El presidente es tan entusiasta de la clonación que incluso puso al frente del CONICET a un especialista en clonación, el veterinario Daniel Salamone, que a su vez parece ser un clon de Navoletti, el célebre personaje interpretado por el actor Juan Acosta. Se sospecha que en la República Argentina pueden estar circulando varios clones más. Por ejemplo, el fin de semana se vio a Karina Milei, primera dama, hermana y jefe de Javier Milei, bailando en un recital de Ulises Bueno.
Rápidamente, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza salieron a desmentirlo, diciendo que se trataba de la madre de Ulises Bueno, Betty Olavi. Pero luego, otras imágenes confirmaron que se trataba efectivamente de Karina Milei. O era un clon. Lo interesante de los clones es que genéticamente son réplicas, pero no necesariamente son iguales en lo que a sus atributos mentales o emocionales se refiere. Por ejemplo, observemos cómo elogia el presidente al actual ministro de Economía, Luis Caputo. 30 es un numerazo, igual es un desastre inflacionario. O sea, es lograr que algo que venía de 45 vaya al 30. Sí. O sea, tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo. Y ahora, veamos lo que decía de Toto Caputo apenas hace un año atrás. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente e ineficientemente. ¿El Toto Caputo ministro es el mismo del gobierno de Macri o es un clon? ¿Y Bullrich? ¿Y Sturzenegger? ¿Y Ritondo? ¿Y María Eugenia Vidal? ¿Este gobierno es otro o es un clon del Mauricio Macri? El problema con los clones es el mismo que con las fotocopias. Cuando uno hace una copia, de una copia, de una copia, de una copia, al final no se entiende nada de la original. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra y pasan por la Argentina, traten de disfrutarla antes de que la rompan, porque los países no se pueden clonar. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. En Brasil, la semana pasada, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva presentó un programa para incentivar la erradicación de industrias que va a implicar 60.000 millones de dólares en inversión estatal. Va en sentido contrario, pero opuesto por el vértice a lo que propone acá un Javier Milei que se sabe ni siquiera lo tuvo para la Asunción. Por primera vez creo que un presidente brasileño no viene a la asunción de un presidente que lo había destratado llamándolo comunista, delincuente y otras cosas. Emir Sader es un politólogo brasileño de muchísimo prestigio, tiene la gentileza de atendernos a esta hora y además es alguien que conoce el proceso del Lula y del PT desde sus inicios. Emir, gracias por venir, gracias por atendernos. Buenas noches. Alejandro Berkovich aquí. Buenas noches, Alejandro. Yo te conozco y conozco mucha gente de ahí porque todos los días yo veo C5N desde Brasil. Bueno, muchísimas gracias. Cuénteme, Emir, ¿por qué Brasil toma esta decisión? ¿En qué sentido Lula y Geraldo Alckmin, su vicepresidente, eterno rival, confluyen en una política industrial como esta que se conoció la semana pasada? Bueno, el gobierno tiene un programa antineoliberal, es decir, en lugar de implementar ajustes fiscales, implementa políticas sociales. Brasil es el país más desigual del continente, más desigual. Y Lula hace el mejor programa social entre todo lo que el PT ya ha hecho. Pero no basta eso, ¿no? No basta eso. Tú caminas por las calles de Brasil, a pesar de la economía estar andando bien, encuentras una cantidad de gente abandonada, morando por las calles, ¿no? Entonces, la verdad, la economía tiene que ser transformada profundamente. De ahí esa idea de la neoindustrialización, una idea de Lula y de Fernando Haddad, su ministro de Economía, que es el segundo hombre más importante del gobierno, ¿no? Bueno, la matriz de este plan, por lo que he podido ver, coincide con las directrices de Mariana Mazzucato, una economista ítalo-británica que propone justamente eso, que se imbriquen los esfuerzos del Estado y de los privados. Pero, bueno, eso acá en Argentina está muy cuestionado en la era de Javier Milei, en la era del mercado y del corrimiento del Estado a un costado. No, yo diría que Argentina hoy
es el modelo más radical del llamado Estado mínimo, ¿no? Al contrario de la vía por que avanza Brasil, el resgate del papel activo del Estado, inversión, lo que no es solo inversiones del Estado, es también atraer inversiones externas que llegan en gran cantidad. Entonces se recompone todo el rol del Estado, la industrialización, la creación de empleos, etc. Por esas razones que Brasil va bien. Lula tiene dos herencias pesadas, ¿no? Primero, no tiene mayoría en el Congreso. Tiene que negociar a todo momento los proyectos, ¿no? Lo segundo es que el presidente del Banco Central es un tipo neoliberal. Es decir, el tipo que mantiene la tasa de interés muy alta y que Lula va a tener que soportar por un año más. 2 años, es decir, la mitad de su mandato va a tener un tipo neoliberal presidente del Banco Central. Entonces Lula tiene que negociar el Lula 3, digamos, el tercer mandato de Lula. No es un mandato de crecimiento económico acelerado como fueron los otros, por esas razones, ¿no? Interesante. Ahora, ¿hasta qué punto los intereses que se manifiestan en este gobierno son los de Lula y hasta qué punto son los de la industria paulista o de Alckmin o de la Fiespi, digamos? ¿Qué es lo que tiene preeminencia? Porque usted dice es un programa antineoliberal, pero a la vez lo llevan adelante funcionarios como el presidente del Banco Central, como el vicepresidente. ¿Quién se impone ahí? Bueno, Alckmin hoy día está totalmente asimilado a la estrategia de Lula y del PT, no es un problema. Ahora hay que ver el empresariado privado, ¿no? Están de alguna manera interesados en la retomada del crecimiento económico, ¿no? Que significaría distribución de renta, generación de empleos, etc. Hasta ahora no hay conflictos entre esa orientación del gobierno, que es la orientación de Fernando Haddad, y los empresarios privados. Lula recién se reunió con ellos ahora, en principio ellos están adheridos, ¿no?, a esa nueva orientación del gobierno de Lula. El primer año fue básicamente un año de política internacional. El segundo, Lula se está orientando básicamente a circular por el país y a implementar políticas del mercado, volcadas hacia el mercado interno. ¿Qué destaca usted, Emir, del paquete de medidas presentado la semana pasada? Yo he visto que incluye un capítulo muy fuerte de compra nacional, aportes no reembolsables para que las industrias inviertan en energía verde y se reciclen para contaminar menos. ¿Qué le parece a usted más importante de todo esto? Es la política clásica del desarrollo industrial, ¿no?, que Brasil ya tuvo en el pasado, ¿no?, que ahora está de manera más intensificada, ¿no? Entonces hay varias iniciativas. Como le digo, Fernando Haddad es el tipo más importante del gobierno después de Lula, es un estudiante, fue incluso alumno mío en la Universidad de São Paulo, y es el que tiene incluso el manejo de relaciones políticas equilibradas con el Congreso, ¿no? El Congreso podría haber dificultades, pero ahora se está manejando muy bien para que el Congreso apruebe iniciativas del gobierno. Emir, con esa solidaridad que usted tiene respecto de la Argentina y ese interés por nuestro país, le quiero pedir que me responda con mucha honestidad, especialmente esta pregunta. ¿Hasta qué punto este momento de confluencia de los intereses brasileños, de su élite con el pueblo que está expresado en Lula, con la izquierda que está contenida en el gobierno, con los industriales que acompañan, dice usted, el rumbo reindustrializador, ¿hasta qué punto un despegue de Brasil en este contexto puede dejar a la Argentina, que se hunde nuevamente en la recesión y en el ajuste, definitivamente atrás y que no podamos confluir nunca más como las dos locomotoras de Sudamérica? Sí, desde el viaje famoso de Lula a Buenos Aires a comienzos del siglo, el abrazo que se dieron a los presidentes de Brasil y de Argentina, ahí pasó a haber una alianza muy estrecha entre los dos países, ¿no? Es muy extraño que ahora
Hay una ruptura prácticamente política. Pero la hay. Claro que hay. Claro que hay, van en dirección muy opuesta, muy distinta, e incluso políticamente con declaraciones muy violentas de parte de Milei. Y yo creo que a Lula le duele mucho, porque tiene un interés enorme en Argentina, es un país hermano, él implementó una política de hermandad entre los dos países, y le duele mucho que Argentina vaya en una dirección tan opuesta a aquella que el país había tenido antes y que Brasil, por el cual Brasil está avanzando, ¿no? Cuando Bolsonaro gobernaba en Brasil y tenía expresiones violentas hacia la Argentina, despectivas en algunos casos respecto de nuestra economía, había quienes también creían que la sangre podía llegar al río y que las relaciones podían llegar a empeorar de manera irreversible. ¿Usted cree que ahora puede pasar, dado que Milei, por ejemplo, insultó la semana pasada al presidente de Colombia, Colombia decidió llamar al embajador en Buenos Aires? ¿Cree que puede llegar a haber una ruptura así de profunda? Yo no creo. Bueno, en Brasil yo diría de manera muy simplificada que Bolsonaro está derrotado. El bolsonarismo no necesariamente. Entonces hay todavía un grupo que se moviliza, etc. Pero Bolsonaro está derrotado, realmente, ¿no? Y yo creo que en Argentina el destino de América Latina en parte depende del destino de Argentina. Que es lo que va a ser el próximo gobierno, hasta dónde este gobierno se va a sobrevivir, etc., ¿no? E incluso alianzas con Brasil, dependiendo de la orientación que va a tener ese gobierno, ¿no? No creo que vaya a haber situaciones de conflicto abierto, incluso porque Argentina necesita de Brasil, ¿no? Sí, claro. Entonces, no. Claro. ¿Y qué cree usted, Mir, que sin pedirle un pronóstico demasiado preciso, pero dice que se juega el destino de Sudamérica en buena medida en Argentina? ¿Qué cree que va a pasar con el gobierno de Javier Milei? ¿Cómo se ve desde allá? Oh, ahí el corazón predomina, ¿no? Y la idea es que no sobreviva este gobierno, no sobreviva. Ver a Argentina, un país que yo quiero tanto, destruido de la manera como está siendo destruido, duele mucho ver a Argentina así. Yo no tengo un punto de vista muy objetivo, simplemente soy hincha, ¿no? Soy hincha del pueblo argentino, de Argentina contra Milei. Tengo la impresión que no sobrevive mucho, pero no sé bajo qué manera él podría ser derrotado y salir del gobierno, ¿no? A lo mejor una prolongada crisis política que llevará a Argentina a una situación peor todavía, posiblemente. ¿Y qué le puede decir, por último, a quienes miran desde acá, a Brasil, con la experiencia sobre el lomo de haber tenido por 4 años a Bolsonaro? ¿Qué puede anticipar esa experiencia de nuestro futuro inmediato, de nuestros próximos 4 años? ¿Y qué se puede aprender también para tener un desenlace similar? No, fueron los 4 años peores que Brasil ha vivido, ¿no? Toda la estructura de Petrobras, la estructura educacional, la estructura de salud, fue destruida prácticamente, ¿no? Entonces fueron los peores años de Brasil en mucho tiempo. Fue fundamental derrotarlo, una elección, una ventaja pequeña que tuvo Lula, pero fue suficiente para sacar a Bolsonaro y, como digo, se ha vuelto inelegible, por lo tanto está derrotado políticamente. Pero hay que tener una estrategia específica. Claro, lo ideal para uno, mirando, es que Argentina tuviera elecciones, ¿no? Pero no sé bajo qué forma se podría llegar a algo así, con la expectativa de que pudiera ser derrotado. La idea de que Bolsonaro se eligiera era una idea casi imposible en la cabeza de uno, que Argentina, un país con los rasgos que tiene, pudiera elegir un tipo con esos rasgos, con esas características, ¿no? Entonces hay que ver ahora cómo se sale de esto, ¿no? Ustedes tienen que decidirlo, ¿no? Emir, sí, por supuesto, en democracia eso es lo que hace el pueblo y
y sirven las experiencias ajenas también. Gracias por este rato, un abrazo. Sí, un abrazo. Emir Sader, politólogo, uno de los más prestigiosos de Brasil, cerrando esta emisión de Brotes Verdes. El próximo lunes, como siempre, aquí en la pantalla de C5N a las 11, las espero. Chau, que lo pasen bien.